En el episodio de hoy hablaremos de Constellation Software tras sufrir la caída más significativa de su historia. Además, veremos su historia, modelo de negocio y entenderemos las métricas claves que han hecho que este negocio haya compuesto capital a tasas súper altas. También nos meteremos de lleno a explicar por qué la gran mayoría de inversores utilizan métricas contables incorrectas. Y por último, veremos qué está pasando ahora mismo. Revisaremos la valoración y veremos si tiene sentido. Bueno, bienvenidos al episodio número 12 de Más Flow que Cash. Antes de un poco saltar al tema que vamos a ver hoy, que es uno muy especial, recordar como siempre que si os está gustando el podcast, que por los comentarios que vemos a mucha gente le está gustando y estamos muy contentos, le podéis dar a me gusta, seguir el podcast en las distintas plataformas, en YouTube, en Spotify, en iVoox. Y suscribiros también, que esto, Javi, yo creo que me mata si no lo digo, que tenemos una newsletter donde compartimos contenido, digamos, adicional al que traemos aquí y también más visual, ¿vale? O sea, las cosas que hablemos aquí, pues, en cierto modo están en la newsletter descritas de manera, yo diría, bastante buena. Yo siempre le digo a Javi que a mí las newsletters me gustan bastante cuando me las leo para revisarlas y, bueno, para escribirlas, así que no os olvidéis que está eso, el link está en la descripción. Y ha dicho Leandro que hagáis eso si os gusta. Si no os gusta también, lo que podéis hacer es insultarnos y dejar un comentario. Por supuesto, le dais a like y luego dejáis un comentario diciendo que somos terribles, que menudo coñazo, etc. Entonces nosotros tomaremos nota e intentaremos mejorar. Sí, Vosotros y dejad comentarios, escribid. sí, y el algoritmo pensará que es polémico y lo distribuirá, o sea que tampoco perdemos tanto. Bueno, Javi, hoy tenemos un episodio bastante especial y debo decir algo que nos han pedido. Yo no lo pidieron hace tiempo porque no es la primera vez que hablamos de esta empresa, pero sí es la primera vez que vamos a hablar de manera tan detallada, ¿no? Sí. Una empresa que lleva La una gente ha caída. escuchado ya la intro, Leandro, que le damos importancia, pero la gente ya sabe que es Constellation Software. Hoy vamos a hablar de Constellation Software en detalle. ¿Verdad, Leandro? Sí, básicamente. Lleva una caída de un 35-36% desde máximos, así que pensamos que, por cierto, es la caída más significativa de su historia como empresa cotizada. Sí. Así que pensamos que es un buen momento, que Javi y yo nos conocemos bien la empresa para hablar de ella. Efectivamente. Es una empresa que además es bastante conocida por la gente que lleva un tiempo en esto, pero es probable que haya un gran grupo de personas que haya oído hablar de Constellation Software, pero que en el fondo nunca le haya prestado atención, porque la verdad es que salvo que estés en la órbita, no es una empresa que salga en ningún tipo de medio, ni esté en las noticias, ni nadie comente sobre ella. Entonces hay mucha gente que la ha oído hablar de ella porque han tenido retornos extraordinarios, pero no la conoce, y muchos otros que seguramente ni han oído hablar de ella porque no es Nvidia, no es Google. Pero debo decir, Javi, aquí dando un poco de contexto, que incluso cuando tenemos en cuenta la caída reciente, yo no sé a qué tasas ha compuesto Constellation, obviamente superiores al 20%. No sé si... Lo tengo, lo he mirado justo antes de empezar a grabar. Ha multiplicado en 18 años por 145 veces, a pesar de la caída, lo que equivale a un 31,85% anualizado. No está mal. Y esto no es tras una caída del 35%. 35%, efectivamente. Vale, entonces, Javi, cuéntanos un poco el secret sauce, como se suele decir, de esta empresa y lo que hace y un poco sus inicios. Un poquito de historia vas añadiendo a lo que yo vaya contando. Vamos a intentar hacerlo breve, pero para que la gente que no la conozca sea consciente de cuál es el modelo de negocio y demás. Y lo que vamos a hacer después es comentar qué es lo que está pasando, por qué ese menos 35%, para acabar con la valoración de la compañía, ¿vale? Entonces, Constellation está fundada por Mark Leonard en el año 1995, ¿vale? Pero solo empezó a cotizar en 2007. Y desde entonces, en ese periodo, ha crecido sus ingresos, el revenue, en un 27% anualizado. Fijaos que hemos dicho que la rentabilidad anualizada ha sido del
31%, 32% casi, pero los ingresos han crecido al 27%. Luego, a lo largo de todo este periodo, obviamente, también ha habido una parte de expansión de múltiplo, ¿vale? Ujú. Venga, entonces, Mark Leonard era relativamente jovencito todavía cuando empezó Constellation y venía del mundo del venture capital, del capital riesgo, y había estado pues, trabajando en algún fondo de capital riesgo y en el mundo más de las startups, ¿no? Estamos hablando también de finales o la era de los 90, los primeros software, etcétera, y en eso estaba trabajando Mark Leonard. Y decide montar Constellation Software porque ve una posibilidad en montar un vehículo modelo Serial Acquirer, que hablamos en el capítulo pasado, es decir, utilizar e invertir todos los beneficios de la empresa en adquirir nuevas empresas. Y Constellation no quería ser la típica empresa que hace apps revolucionarias, no en aquella época, ¿no? Pero un software revolucionario en Silicon Valley. En realidad, lo que buscaba era comprar empresas de software que se llaman Vertical Market Software, empresas de software vertical, que ahora veremos lo que es, en nichos súper específicos, ¿no? Donde podría ser un, entre comillas, líder silencioso. Por ejemplo, software para gestionar museos o clínicas veterinarias o parques de bomberos, lo que sea, pero ese tipo de software. Eso se llama software. Súper llamativo. Súper, Entra por los ojos. claro, son, y es lo que lo decía, ¿no? Son los llamados software de misión crítica para esos clientes. Javi, ¿tú Es sabes, decir, sabes realmente cómo llegó? O sea, Mark Leonard, él estaba en Ventures West, que es la capital de, o sea, es la empresa de Venture Capital, ¿vale? Entonces, él, como hacen muchos Venture Capital, aquí el modelo de negocio es, oye, voy a mirar muchísimas empresas y voy a invertir en muchísimas ideas, al final, con que me peguen que voy a exagerar, iba a decir un 10%, con que me peguen unas pocas, un petardazo, pues ya me compensa porque obviamente estoy invirtiendo muy temprano en la historia. O sea, por decirlo así, si coges Nvidia en el año 2000 y poco, pues puedes cagarla muchas veces que te va a salir a cuenta. Entonces, él estaba mirando por un montón de modelos de negocio y llegó a las de Vertical Market Software y dijo, joder, qué pedazo de modelo de negocio, pero qué poco escalable es esto que no se lo puedo vender a nadie de Venture Capital, porque nadie va a querer invertir en algo que no crece. Y entonces pensó, vale, ¿qué puedo hacer yo para poder, digamos, adquirir este tipo de empresas? Entonces montó Constellation y el inicio de Constellation es bueno, él levantó 25 millones, que lo levantó de un fondo de pensiones canadiense y varios de sus antiguos compañeros de trabajo. O sea, la gente de Venture West y de sus otras empresas le estaban dando pasta. O sea, a ver, Mark Leonard es una persona curiosa y yo creo que salta a la vista que yo es probable que si lo hubiese conocido 2 años, igual también le habría dado algo de dinero. sí, definitivamente. Al final lo que vio Mark Leonard, además de la posibilidad de escalarlo mediante el modelo de Serial Acquirer, fue las características especiales que tienen estos tipos de negocio, ¿no? Al final son gastos muy pequeños para los clientes, luego te da una capacidad de poder crecer o hacer crecerles el precio sin que sea realmente relevante para ellos. Además de que son ingresos completamente recurrentes año tras año. Tú tienes el software para llevar la clínica veterinaria y punto uno, cambiarlo es un coñazo porque no hay mucha competencia, la competencia va a tener un precio similar y tú tienes que aprender a utilizar otro software, que ya sabemos que la mayoría de la gente, y especialmente en esa época, a nadie le interesa aprender a utilizar un software diferente, ¿no? Entonces, tienes una serie de características que es muy atractivo como modelo de negocio. Único problema, crecer orgánicamente era muy complicado. Voilà, Mm. tenemos De el modelo de hecho, Serial Acquirer. Javi, eso que has dicho de la competencia es interesante porque no solo es que haya relativamente poca competencia, porque hay mucha gente que no quiere competir en un mercado así, obviamente los costes de cambio son altísimos y ganar cuota es difícil, sino que Constellation, a medida que ha crecido, es que la competencia al final era suya. Entonces ha creado plataformas y realmente es que ha hecho,
por así decirlo, es que no sé cómo se diría este término en castellano, pero ha hecho o sea, ha cornered the market en muchos casos, ¿sabes? En plan, en ciertas geografías, Arrinconado al mercado. sí, ha arrinconado el mercado porque al final tenía una plataforma que tenía muchas de estas empresas de software vertical dentro de una industria en una geografía. Entonces, obviamente, ahí no es que los costes de cambio sean altos también, es que si te vas a algo relacionado con Constellation también. Bien, entonces esto ha sido más o menos, fue la idea que tuvo y luego obviamente había que ejecutarla, que como ya vimos en el episodio anterior, comprar empresas a precios baratos no es una cosa fácil, ¿no? Em, entonces aquí llegó, a lo mejor estoy saltando un poco, pero empezó a seguir este modelo de negocio, empezó a comprar cosas, ¿no? Y entonces llegó un momento, porque Constellation hasta la fecha ha adquirido, corrígeme Leandro si me equivoco, pero cerca de 1000 empresas, Sí, yo creo que ya están por encima, creo. ya están por encima. Y entonces eso requiere que cada año estés comprando, especialmente ahora, unas 100 empresas al año, depende de los tamaños que compra. Pero bueno, otra de las cosas importantes que hizo Constellation precisamente fue enfocarse en comprar empresas relativamente pequeñas. Ujú. ¿Qué consigues con eso? Consigues que la valoración que tienes que pagar por ese negocio pequeñito sea mucho más bajo que cuando ya tienes creado un negocio muy grande, porque las empresas pequeñas, por diferentes motivos, valen menos que las pequeñas en términos de múltiplo. Y Un motivo es que hay menos competencia, porque le interesa menos gente una empresa pequeña. Que, bueno, Ujú, a la gente, a los fondos grandes le interesa mucho menos comprarse una empresa que tiene 10 millones de ingresos que una que tiene 200 millones. efectivamente, porque pueden desplegar mucho más capital de Claro. golpe. Entonces, Constellation, lo que fue ahí el cambio, lo que la hizo muy interesante fue comprar muchas empresas, pero muy pequeñas. Te aseguras, o no te aseguras, pero haces más fácil el que puedas comprar las empresas a una valoración más baja, pero añade la dificultad de que tienes que comprar muchísimas. Y Ujú. ahí entra un poco la clave de lo que ha conseguido Constellation a lo largo de los años, que ha sido la descentralización, ¿verdad, Leandro? Sí. O sea, al final, lo que hizo Mark Leonard es decir, vale, si yo quiero seguir comprando estos múltiplos empresas pequeñas y medianas, no puede depender de mí, porque voy a ser un cuello de botella enorme. Entonces, ni de mí ni de un equipo de 10 personas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir mi empresa en ciertos grupos operativos y les voy a decir que son responsables de desplegar todo el capital. Entonces, realmente a Mark Leonard, en la etapa, ahora ha cambiado un poco eso, pero en la etapa de pequeñas y medianas empresas, Mark Leonard no estaba ya tomando creo que es en el año 2006-2007, él ya había delegado prácticamente todas las decisiones de asignación de capital. Y Entonces, claro, estamos hablando de cuando hicieron la IPO. Cuando sí. salió en la bolsa ya Mark Ujú. Leonard no estaba en esas pequeñas, entre comillas, decisiones. Claro, pero es que el éxito de Constellation es que no solo lo llevan los grupos operativos, es que lo llevan más allá, porque los grupos operativos lo llevan a las unidades de negocio. Entonces, las unidades de negocio son las responsables de desplegar su capital. Al final, el resultado es que tienes a un ejército de personas desplegando capital, obviamente con unos estándares y con una ventaja competitiva muy importante de Constellation, que tiene una base de datos enorme de las cosas que han funcionado, las cosas que no han funcionado. Entonces, obviamente, es bastante más fácil teniendo esa base de datos, que es suya, exclusivamente suya, poder descentralizar, pero o sea, a mí me parece muy, muy jodido porque requiere muchísima confianza. Al final, creo que Jeff Bender, que es el jefe de uno de los grupos operativos, dijo en un podcast que muchas veces te va a venir alguien con una idea y tú le tienes que dejar equivocarse, sabiendo que se está equivocando, pero si no, no vas a poder descentralizarlo nunca, porque si le estás corrigiendo los errores todo el rato, al final nunca va a aprender. Y eso es realmente la mayor virtud que ha tenido Constellation a lo largo de todos estos años. No quiero que sonemos muy fanboys, Leandro. Tenemos que contenernos porque hay que O ser sea, al final, rigurosos. el modelo de Pero Constellation no es tengo que acertar todas las adquisiciones, es tengo que de media acertar, o sea, tengo que ser bueno de media asignando capital. Entonces voy a tener fallos, pero lo voy a hacer de manera descentralizada, que es el modelo, digamos, más sostenible, porque todos los adquirentes, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia?
compraban pequeñas empresas, medianas, luego iban creciendo, tenían que desplegar más capital, se pasaban a empresas más grandes, múltiplos más grandes, integraciones más difíciles y al final retornos muchísimo más bajos, ¿no? Es que lo de Constellation tiene mucho mérito porque ha conseguido mantener retornos bastante elevados en un, digamos que ha retrasado la reversión a la media del retorno muchísimo más que cualquier otra empresa adquirente en serie. Que este miedo de, oye, cada vez que te haces más grande es más difícil desplegar todo el capital que estás generando, este es un miedo que ha tenido el mercado pues casi toda la vida de Constellation. Constellation siempre hasta ahora ha demostrado que ha sido capaz de seguir con ese proceso de descentralización y ser capaz de seguir desplegando casi todo el capital, ¿vale? Y ahí entra un poco a jugar la filosofía, ¿no? De tener capital inteligente, es decir, tenerlo descentralizado en muchísima gente que es capaz de entender lo que se está haciendo y estar incentivado correctamente a hacerlo de una manera adecuada, y la disciplina, ¿no? Y aquí entra una de las métricas que siempre ha estado en los incentivos de los empleados o de algunos empleados de Constellation Software, que ha sido el retorno sobre la inversión o ese hurdle rate o la tasa mínima de retorno exigida para hacer una adquisición. ¿Verdad, Ujú. Leandro? Sí, o sea, en un modelo así es que no te puede funcionar con los incentivos erróneos, ¿no? Y como Mark Leonard históricamente siempre ha visto el retorno como, bueno, o la creación de valor como retorno más crecimiento orgánico, pues al final ha compensado a sus empleados por esas métricas. Y luego, Javi, yo creo que es interesante si cuentas un poco un elemento clave de la compensación de Constellation, que es la reinversión en acciones, porque esto es muy distinto. O sea, yo esto solo lo he visto Mm. en Constellation. Sí, hace mucho que no volví a mirar esto, pero vamos, cuando lo miré hace unos años, Constellation hacía que todos los bonuses de sus empleados, los salarios en Constellation nunca han sido muy altos, para empezar, de nadie, y cuando se pagaban bonuses que iban en función del crecimiento orgánico y del retorno sobre el capital invertido, el 75% del bonus, te pagaban el bonus y tú con ese 75% de ese bonus tenías que ir al mercado y comprar acciones en tu nombre de Constellation Software y tenerlas, no me acuerdo exactamente, Creo que 4 cuatro años. años mínimo y luego te dejan liquidar un poco para tener efectivo. Sí, y creo que de los bonuses podías usar uno para ti cada X años, también me suena, Sí, sí, para sí. que tú tuvieses algún caprichito. Pero la mayoría, por así decirlo, la mayoría de tu bonus tenía que ir a comprar acciones del negocio. Un Mm. incentivo para hacer las cosas bien, obviamente, muy, muy fuerte, y que yo creo que eso de comprar a mercado no existe en ninguna otra empresa, al menos no me suena haberlo visto. Sí, y al final esto lo que ha hecho es que las acciones en circulación de Constellation planas durante toda la historia. No ha habido tampoco recompras porque Ujú. Mark Leonard es un poco contrario a Ese las es un punto que recompras. hay que tocar. Sobre Mark Leonard como persona ahora lo podemos tocar, porque hay algunas cosas muy características que creo que definen mucho el espíritu que hay detrás, ¿no? Sí, sí, sí. Lo único que quería decir con este tema es que, claro, Mark Leonard también él lo ha dicho siempre mucho, y ya podemos empezar a tocar un poco más sobre Mark Leonard porque yo creo que es figura clave. Él siempre ha dicho que no quería ni un precio de su acción demasiado bajo ni demasiado alto. Demasiado bajo porque no quería que viniese alguien y comprase el negocio, Ujú. aunque creo que eso sería un absoluto fracaso porque Constellation es las personas y si las personas se te van, Constellation no vale nada. Y luego que no quería un precio demasiado alto porque eso forzaría a sus empleados a estar comprando acciones potencialmente sobrevaloradas. Dicho esto, yo creo que Mark Leonard lleva diciendo 20 años que su acción Ujú. está muy cara. Sí. Y bueno, un 30% anualizado. Y ahora cuando lo vamos a ver más tarde, cuando ves la valoración de Constellation tras el menos 30%, obviamente se nota que Mark Leonard está acostumbrado a comprar negocios a 3-4 veces EBITDA, no a comprar negocios como Constellation. Antes de hablar, y porque lo acabas de mencionar, antes de hablar de Mark Leonard y algunas cosas especiales sobre él, es importante que cuando se incentivaba a la gente a
a conseguir un cierto retorno sobre el capital, a comprar las cosas, como dijimos en el capítulo anterior, ¿no? Si tú compras un negocio estable con ingresos recurrentes que te genera márgenes estables y flujo de caja estable a 3-4 veces EBITDA, y el EBITDA y el free cash flow pues mantiene unos ratios similares, ponte un 80%, lo que sea, más o menos. Si tú compras algo a 3-4 veces EBITDA, pues es que el retorno sobre ese capital es un 20%, Sí. 25%, ¿vale? Casualidad que sea muy parecido a lo que ha compuesto Constellation a lo largo de estos años. Y, y ese hurdle rate, esa tasa mínima exigida en cada adquisición, eh, seguro que Leandro lo sabe, ha estado fija siempre, nunca ha sido pública el número, pero ha estado fija se estima para transacciones pequeñas, ponte entre menos de 5 millones de dólares, por ejemplo, era superior al 25%, entre 5 y otra cantidad más alta era en torno al 20%, y para adquisiciones muy grandes que ha tenido que hacer en los últimos años, que fuese superior al 15%, sin trampa. Y si no cumplía eso, en el modelo que tenía que estar aprobado por la gente que estaba haciendo esa adquisición, no pasaba. Ahí hace poco Mark Leonard comentó una cosa bastante interesante porque dijo, vale, si estos son nuestros hurdle rates, ¿vale? O sea, necesitamos, bueno, no dijo el número, pero dijo, tenemos unos hurdle rates, pero hay que tener en cuenta que, o sea, adquirir muchas empresas pequeñas y medianas, sí, el retorno sobre el capital invertido es más alto, pero también conlleva más costes operativos, porque yo tengo que estar en contacto con muchas empresas durante muchos años hasta que esté dispuestos a venderlas. Mientras que yo cuando compro una empresa grande, igual mi retorno sobre el capital invertido es menor, pero digamos todo ese coste operativo en cerrar esa adquisición es menor, por lo que esto me sorprendió, dijo que los retornos no son tan distintos cuando tienes todo en cuenta, que esto me Ujú. parece increíble. También es verdad que Constellation no compra empresas grandes a 15 veces EBITDA. O sea, tampoco se va a múltiplos altos aunque sean empresas grandes. Claro, las más grandes que ha comprado siempre tenían ciertos problemas, ¿no? O sea, Bueno, también hay que. ciertos me parece una manera suave de decirlo. Pero para eso ahí está un poco la confianza en lo que han construido, ¿no? Y lo último, antes de hablar de Mark Leonard brevemente, es una cosa muy importante. Hemos dicho, Mark Leonard siempre medía los retornos o el equivalente a la creación de valor de Constellation como el crecimiento orgánico más el retorno sobre el capital invertido, que es bastante justo, siempre y cuando seas capaz de desplegar el 100% del free cash flow que generas. Ujú. Entonces, una métrica muy importante en el caso de Constellation, y una de las razones por las que el mercado está un poco nervioso ahora con ella, es porque la tasa de reinversión es cuánto de tus beneficios estás reinvirtiendo en adquirir nuevos negocios. Si tú inviertes el 100% a la tasa que sea, pues ese es tu retorno más o menos. Nuevo, de nueva creación de valor. Ujú. Si no eres capaz de reinvertir el 100%, pues esa nueva creación de valor se va reduciendo. Históricamente, Constellation ha estado siendo capaz de reinvertir alrededor del 80% de todos los beneficios que ha generado. Hubo unos años en 2022, 2023, si Que bien fue más recuerdo, que alto. fueron incluso capaces de reinvertir Sí. más, teniendo en cuenta siempre que cada año se convierte en más difícil porque hay más capital que desplegar, y en el último año creo que va bastante por detrás. Tengo aquí el Bueno, modelo. luego yo tengo el número. Si tienes en Venga. cuenta, si tienes en cuenta todas las, o sea, las adquisiciones que ya ha hecho en Q4, ya está alrededor de un 80, ¿eh? O sea, que al final no va a ser tan mal año, que han hecho una adquisición relativamente grande, que es Ya hace Tecvia poco, ¿verdad? Holdings. Sí. O sea, lo que Sí. sí que ha visto Mark Leonard es que como cada vez era más difícil, lo que hizo es, vale, voy a crear un nuevo hurdle rate que sea un poco más bajo y me voy a abrir las puertas a las adquisiciones más grandes, que es que el problema no era solo que los retornos fuesen más bajos, sino Constellation no tenía construido el músculo de ir a por adquisiciones grandes, porque es totalmente distinto. Tú en una adquisición pequeña vas directamente al vendedor, porque muchas veces es el Ujú. fundador o algo así, y en una empresa grande tienes que ir a un broker o a un banquero de inversión y al final entrar un poco más en los flujos por donde se suelen mover las adquisiciones más grandes. Venga,
Vamos a hablar de Mark Leonard, llevamos 25 minutos. Leandro, hemos dicho vamos a hacerlo en 1 hora, ya vamos tarde. Dime tu top 1 o top 2 cosas sobre Mark Leonard que más te hayan llevado a pensar este tío es una persona extraordinaria, única. Vale. Bueno, yo creo que si cualquier persona se lee las cartas que ha sacado, Ujú. ¿vale? Eso me parece que es el mejor punto de partida. Antes la saca de manera anual, pero en una cosa muy Mark Leonard dijo, la sacaré cuando tenga algo de lo que hablar. Y entonces la va sacando ahora de manera bastante periódica. Yo diría, una cosa a destacar fue que cuando él vio que no estaba tan involucrado en el negocio, automáticamente se redujo el sueldo a 1 euro y solo vivía de sus participaciones. O sea, Mark Leonard realmente su sueldo ha sido durante muchos años 1 euro. Y obviamente tiene no sé si tiene un 14% de Constellation, aprox. Bastante, sí. Sí. Billions. Sí. O sea, Constellation ahora mismo tiene 54.000 millones de capitalización en dólares estadounidenses. O sea que sí, es billonario. Esa es una. Y luego también la que hizo de cuando iban en. Él siempre iba en turista, aunque ya era millonario, porque decía que con el dinero de los Billonario, accionistas, billonario. con el dinero de los accionistas él podía viajar perfectamente en turista y no tenía que hacerlo en business. Entonces eso te habla un poco, es que al final cuando tienes una persona que quiere comprar cosas a 3, 4 veces evita, es un rácano por naturaleza. Entonces, obviamente. Escucha, que una cosa es que viajes tú, Leandro, que eres una persona finita en turista, y otra es el señor McLeonard, que mide casi 2 metros y Sí, es es verdad. hermoso como yo. O sea, Sí. es un buen bicharraco. Sí, sí, totalmente. Yo ahora, Javi, habla tú de las que te sorprendieron a ti. Yo creo que hay que tocar la de las recompras, que esa es una muy comentada. Efectivamente, esa iba a ser una. El tema de que en una de sus cartas, Mark Leonard le preguntan, siempre la gente le preguntaba, en el caso de que la acción esté barata, ¿tú recomprarías acciones? Y Mark Leonard comentaba, mira, es que yo como insider tengo información entre comillas privilegiada, entonces estaría comprándole con el dinero de la empresa acciones a alguien que sabe menos que yo sobre el negocio, luego estaría tomando ventaja sobre un accionista, Ujú. haciéndole que él me vendiese sus acciones. Y eso me parece injusto, así que yo creo que no Mm. lo voy a hacer. Y que bien hecho, ¿eh? También digo, o sea, se puede estar o no de acuerdo con la manera en la que lo ve, pero si puedes desplegar el capital a 3, 4 veces evita, no te pongas a recomprar acciones. O sea, muy, muy evidente tiene que ser la valoración y muy Ujú. pocas oportunidades de capital tienes que tener para ni siquiera planteártelo. Y otra cosa que me pareció muy importante, en el capítulo anterior hablamos de que el crecimiento orgánico normalmente generaba retornos muchísimo más interesantes para los accionistas, el ser capaz de crecer orgánicamente, que adquisiciones. Constellation Software ha hecho pruebas, porque esta gente realmente es que es algo extraordinario, han hecho pruebas de qué coste real o qué retorno real tenía sobre la inversión de desarrollar cosas nuevas para generar crecimiento orgánico y qué rentabilidad tenía eso sobre el capital que tenían que utilizar versus hacerlo a través de adquisiciones. Y vieron que casi siempre la manera que ellos hacen adquisiciones, el retorno era más atractivo a través de hacer M&A y hacer adquisiciones. Esto yo creo que no es aplicable a ninguna otra empresa o casi ninguna, pero es Yo creo que algo. tiene sentido en este caso, ¿no? Porque al final tampoco tiene muchísima oportunidad de crecimiento orgánico. Y ahora están diciendo de que ahora con la IA, que puede reducir los costes muchísimo en el desarrollo de nuevas cosas, pueden volver a intentarlo y van a ver cómo funciona. Pero es la manera de pensar. Bueno, es que es la manera Esto que debería ser la manera de pensar en todas las empresas. Yo tengo ya, X. pero No, no, no eso, pasa, no pasa, obviamente. eso. Yo tengo X oportunidades de reinversión y miro a ver los retornos con cada una y así asigno capital. Tú sabes, Javi, esto es interesante. Mark Leonard, en sus primeros años, ¿vale? En sus cartas, cuando hablaba de crecimiento orgánico, era muchísimo más alto del que ha acabado siendo. El que él pensaba que iba a ser. O sea, Ujú, no sé sí, si él sí. estaba hablando de incluso 8 o 10% de orgánicos. Ha sido bastante más bajo, pero bueno, Constellation ha funcionado bien. Entonces tampoco creo que se le puede echar mucho en cara.
Venga, para acabar con un poco la presentación general de Constellation, Leandro, si quieres cuéntanos un poco qué es lo que ha empezado a hacer Constellation en los últimos años con los spin-offs, la razón y qué están Vale. intentando conseguir ahí. Lo que han hecho ha sido putear a los inversores poniendo más difícil la contabilidad. O sea, Constellation nunca ha emitido, por así decirlo, equity para comprar, ¿vale? Otra cosa que mucha gente les ha dicho que hagan, ¿no? Oye, tus acciones están muchísimo más caras de los múltiplos que estás pagando, emite equity y crea aquí una rueda infinita de dinero. Eso obviamente te lo dice la gente que quiere que se convierta en una empresa inmensa súper rápido. Mark Leonard pensaba que, joder, estoy desplegando el 100% de mi capital algunos años más porque no necesito equity, ¿no? Para hacer adquisiciones. Entonces, sí que ha hecho en ciertos momentos alguna escisión de o bien una plataforma que tuviesen en la empresa, ¿vale? Una plataforma me refiero, una vertical en el mundo de comunicaciones, ¿vale? Y dijeron, oye, hay un activo interesante en el mundo de las comunicaciones, es bastante caro, ¿vale? Bueno, bastante caro. Hay que despegar bastante capital en él, no significa que sea caro. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para que además los intereses estén alineados entre los que venden y nosotros? Pues escindo mi plataforma de la vertical de comunicaciones y compro otra empresa, que eso lo hicieron con una empresa que se llama Lumine Group, ¿vale? Que también cotiza, obviamente, ahora. Entonces, Constellation se queda una parte de esa escisión. Yo no sé de Lumine exactamente porque no la sigo tan de cerca, no sé si tiene un 30, y el resto está dividido entre los dueños de la empresa que están adquiriendo y los accionistas de la propia Lumine y pues lo que cotiza en bolsa, ¿vale? Esa es una manera de hacerlo que es por vertical. Otra escisión que han hecho ha sido Topicus, que ahí más que vertical lo han hecho en grupo operativo, ¿vale? Constellation vio que había una empresa muy interesante que se llamaba topicus.com y lo que le hacía interesante era que tenía crecimientos orgánicos bastante altos para ser una empresa de software vertical, ¿no? Entonces Constellation dijo, vale, si me compro esa empresa, lo que voy a poder hacer es ver si puedo aplicar sus prácticas de crecimiento orgánico al resto de grupos operativos, ¿no? Entonces esa era un poco la teoría. Entonces, ¿qué hizo Constellation? Pues excindió una empresa que se llamaba TSS, que era un grupo operativo, y compró Topicus, ¿vale? Entonces es un poco similar. Constellation tiene el 30% de Topicus, los dueños antiguos de Topicus tienen un 30% y el público general, o sea, como podemos ser tú o yo, cualquier inversor, tiene el resto de la empresa, que es otro 30%. Entonces, en ciertos momentos ha utilizado este método que a mí me parece bueno también porque te ayuda a prolongar la descentralización, por así decirlo, porque la empresa que se escinde sigue siendo una mini Constellation, ¿no? En el caso de Topicus es Europa. O sea, lo que ha hecho Constellation con Topicus es tener una plataforma en Europa para adquirir en Europa. Además, alinea los incentivos de la gente también de una manera más descentralizada. Hasta ahora la gente, incentivos a través del grupo, tenías que comprar las acciones de Constellation, estaba todo, al hacerse mucho más grande, estaba todo como más lejos del trabajador, por así decirlo. Es una manera de incentivar de una mucho más cercano a ti, en la que tus acciones tienen mucho más impacto en los resultados de tu grupo. Están trabajando en ello. O sea, lo Sí. interesante a mí siempre lo que más Este me ha es un llamado muy buen punto, ¿eh? O sea, un punto muy importante, yo creo. y es cómo le dan la vuelta o la labor de Mark Leonard en los últimos años era darle la vuelta a este tipo de cosas, ¿no? El cómo seguir desarrollando el modelo cuando las cosas se vuelven mucho más complicadas. Sí, de hecho ahora están mirando a ver si lo pueden hacer incluso al nivel unidad de negocio, aunque es bastante complejo de manera contable, pero lo que no quieren es que, como ha dicho Javi, tú estés haciéndolo súper bien en tu vertical, pero tu vertical como es tan pequeña dentro de Constellation y las acciones de Constellation se hacen un menos 35%, oye, pues no me parece correcto porque encima me están obligando a comprar acciones de Constellation. Yo quiero comprar acciones de mi vertical. Entonces, este método, todas estas decisiones, lo que ha creado es una contabilidad bastante compleja, ¿vale? Yo la voy a contar un poco las cosas a tener en cuenta de manera muy sencilla, pero debo decir que es algo que cuesta llegar a entender, ¿vale? Para cualquiera que Ujú. venga de fuera y tiene bastante peligro no entender bien la contabilidad de Constellation a la hora de valorarla y de hacer muchos comentarios que se ven por ahí
que no voy a comentar, ¿vale? Sí, bueno, a lo mejor lo destacamos. Pero esto lo dejamos para el final, ¿verdad, Leandro? Sí, bueno, la valoración no la voy a tocar, solo voy a tocar ciertos puntitos rápidos Ya. de la cuenta de resultados, que yo creo que es importante para no tener Vale, que porque explicarlo todo. como todos sabéis, al final Constellation consolida las participaciones que tiene tanto en Topicus como en Lumine, y Topicus luego además tiene otras empresas. Está todo consolidado, pero Constellation obviamente no es dueño de todos esos beneficios, porque imagínate, si es dueño del 30% de Lumine, es más o no exactamente necesariamente, pero es dueño más o menos del 30% de los beneficios, aunque tú en las cuentas de Constellation ves el 100% de los de Lumine, Claro. ¿vale? Y hay varias cosas más que Leandro nos puede contar ahora. O sea, yo el primer gasto que creo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y que hace que un poco la cuenta de resultados sea un poco engañosa y ciertos múltiplos, es la amortización de intangibles, ¿vale? Efectivamente. Constellation, ser una empresa, una cliente en serie, tiene muchísimos intangibles que, ya sea justificado o no, está obligado por normas contables a amortizar. Yo creo que tiene sentido, obviamente hay que ajustarlos, me refiero, no restarlos, y yo creo que esto tiene un motivo principal. Yo creo que en este caso es como un gasto doble, ¿no? Porque al final la amortización de intangibles te están diciendo, oye, tú tienes unos intangibles que se están depreciando con el tiempo y no lo tienes que mantener, entonces tienes un gasto. O sea, como si no los estuviesen manteniendo, entonces lo tienes que amortizar. Pero claro, muchas empresas de software también están invirtiendo en I+D, que también es un gasto en la cuenta de resultados. Entonces, al final, te están diciendo, métete un gasto porque tu Algunos lo capitalizan. Sí, algunos lo capitalizan. Pero te están diciendo, métete un gasto de amortización de intangibles mientras que estás metiéndote otro gasto para sustituir estos intangibles. Entonces es más o menos como un doble gasto. Por explicarlo brevemente, es como si tú tienes un activo físico y te dicen, métete la depreciación en la cuenta de resultados y también métete el CAPEX. Y dices, joder, pero al final el CAPEX lo estoy haciendo para cubrir la depreciación, entonces me lo estaría contando 2 veces. Un poco parecido. Hay que tener mucho cuidado, que como ha dicho Javi, aquí hay muchos que aprovechan esto y hacen auténticas virguerías. Tú no puedes capitalizar todos los intangibles. Imagínate, estás desarrollando un software que luego vas a vender. Hay ciertas normas para que tú puedas capitalizar eso, es decir, no pasarlo por la cuenta de resultados este año. Los ingenieros que han estado trabajando en desarrollar ese software, tú no lo imputas como gasto, lo capitalizas, pero aparece obviamente en el cash flow. Y hay ciertas reglas para poder hacer eso o no, y son un poco a veces subjetivas. Mm. Luego, ya brevemente, otras dos partidas yo creo que son importantes. Una son los gastos que de vez en cuando aparecen excepcionales de las excisiones, ¿vale? Esto Constellation lo tiene puesto como Redeemable Preferred Shares Expense, ¿vale? Estos son gastos que tienen las empresas escindidas, no Constellation, pero como Constellation los está consolidando, al final los ves en la cuenta de resultados de Constellation. ¿Qué pasa? Que luego en la línea de intereses minoritarios, pues la mayoría se van porque pertenecen a otras empresas y no a Constellation. Básicamente, casi todas las decisiones vienen con unas acciones preferentes que son convertibles, acciones ordinarias, y Constellation está obligada a ir, pues el cambio de valor de estas acciones preferentes lo tiene que meter en la cuenta de resultados. Entonces, es un gasto no monetario, que el único impacto que tiene es que va a haber una dilución de acciones, pero bueno, eso lo puede tener en cuenta, por otro lado, sin imputarlo como gasto. Y luego lo que ha comentado Javi es probablemente lo más importante, que eso sí lo vamos a ver luego en la valoración, que es el tema de la consolidación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La conclusión de la contabilidad de Constellation es que los múltiplos, me atrevería a decir que el 97%, 99% de la gente utiliza son erróneos, para empezar. O sea, es que me atrevería a decir que el porcentaje es tan alto, pero es que he visto Ningún fallos múltiplo es real. Sí, Básicamente, ningún múltiplo es real de la realidad de lo que pertenece a los dueños de Constellation. Constellation saca una cifra que es el Free Cash Flow Available for Shareholders, el Free Cash Flow disponible para los shareholders, que eso sí que es un número real para los accionistas de Constellation, pero el Free Cash Flow que cambia con los años por infinitas partidas de working capital, de cuando han cobrado, etc. Y luego el tema de la evaluación, le voy a hacer un ajuste a ese número también. Ah, vale, sí, Eh, ya sé por dónde vas. Vamos a hablar, Javi, si te parece ahora, yo creo que
Venga. el key de la cuestión, Entonces, ¿no? perdón, para toda la gente, no puedes decir Constellation está a 23 veces EBITDA comparado con el múltiplo que estaba antes. No puedes decir que está un P de 100, un PER de 100, perdón, porque tampoco no dice nada. El de los revenues tampoco, porque están consolidando revenues de otra gente. Es decir, no puedes comparar ningún múltiplo ahora con el pasado, básicamente. Sí, cuando escuchéis a alguien decir, no, es que Constellation está cara porque está a 100 veces beneficios. Bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Hacer vuestro propio trabajo y no fiaros de esa persona porque obviamente no tiene ni idea de lo que está hablando. Venga, Eh, Leandro, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de el grueso, ¿vale? ¿Por qué ha caído Constellation o por qué creemos que Constellation ha caído un 35% en su mayor caída de la historia? Antes de esta caída, Constellation no había caído ni una vez más de un 30%. Ni una vez, ¿eh? O sea, eso es increíble. O sea, eso es otra cosa que tiene mucho mérito. No solo ha compuesto un 30% analizado, Ujú. sino que lo han hecho de una manera hiperlineal y realmente Una ha dado línea pocos recta. dolores. Sí, ha dado muy pocos. Bueno, una línea exponencial, pero Logarítmicamente recta. sí, ha dado muy pocos dolores de cabeza, que yo creo que eso es algo que se infravalora a la hora de invertir. Oye, no es Ujú. lo mismo un retorno del 12% anualizado tranquilo que un retorno del 20% anualizado con caídas del 50% cada 2 años y con problemas todos los años. O sea que. Sí. Entonces, vamos a hablar de. Yo Javi, tengo ¿qué 5 crees puntos. tú? Vale, yo 5 tengo puntos de 3. 3. Tú tienes 3. A lo mejor Bueno, son los mismos, 4. pero 4 realmente. Venga, empieza tú con uno. venga, obviamente vamos a empezar un poco cronológicamente, ¿no? Porque hace un par de meses va Constellation, Mark Leonard y de repente dice, vamos a hacer una reunión para explicaros el impacto de la inteligencia artificial en Constellation. Que ya fue, ¿de qué? Mark, ¿por qué? ¿A qué se debe este honor? Ujú. Esa, Porque esa no, es la primera, ¿no? no lo hemos dicho. Por supuesto, Constellation Software no hay ni llamadas trimestrales ni llamada anual. Ahí está la conferencia anual de accionistas, por supuesto, pero eso es todo. Y antes era presencial, desde el COVID ya no era presencial. Y Constellation decidió, bueno, pues ya no se vuelve a hacer presencial porque la gente luego pregunta muchas cosas y a lo mejor quieren sacar cosillas Mm. de la salsa secreta. Yo he oído una teoría que debo decir que estoy de acuerdo, porque claro, la reunión anual de Constellation son 4 horas, o 3 horas y pico, 4 horas, y la mayoría de reuniones trimestrales de la mayoría de empresas es 1 hora. 1 por 4, 4, al final están lo mismo. Y encima solo se dedican a contestar preguntas y no a decirte durante media hora lo que ha hecho el negocio ese trimestre. Pero tienen controlado lo que se dice y lo que no. Eso sí es verdad. Que en corrillos no. Hubiera estado genial que hubiéramos traído a Mark Garrigaside porque Mark fue hace años a una reunión de Constellation y volvió maravillado. Yo creo que lo ha contado alguna vez. Hubiera estado genial. Mm. Bueno, lo primero, venga, esa reunión de si la IA les iba a afectar, ¿no? Ese es el punto inicial, cómo empieza todo. Ese fue el punto de entrada de Constellation a la narrativa IA. Ujú. A la narrativa de que la IA, como va a reducir enormemente los costes de desarrollo, pues voy a decir las dos vertientes, ¿vale? Hay una vertiente que dice que los clientes de Constellation se van a desarrollar su propio software. Yo para nada me compro esa vertiente por el simple motivo de que si yo tengo un restaurante no me voy a poner a desarrollar un software. Cuando el software de gestión me cuesta un 1% de mi OPEX, me parece ridículo. Sobre todo porque hay que mantenerlo. Es que la gente se piensa, no, me lo creo y ya está. Dicen, no, hay que mantenerlo. Tienes riesgo regulatorio también. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Esa vertiente no tiene sentido. La otra vertiente que puede tener más sentido es, oye, esto va a hacer que Constellation tenga más competidores. Ujú. Porque es más barato desarrollar software, entonces va a haber, digamos, más empresas de software de vertical market software. ¿Por qué? Porque al ser más barato desarrollar, igual sí que me merece la pena ir a por un mercado más pequeño. Esa teoría te la podría comprar, pero te diría que se dijo lo mismo cuando llegó todo el tema de software as a service y que iba a ser muchísimo más barato distribuir software de lo que había sido históricamente. Al final la gente se olvida un poco de los típicos costes de cambio que han existido toda la vida, de que yo estoy gestionando esta clínica veterinaria con mi software que probablemente sea una mierda, pero a mí me hace las cosas que yo quiero. Y
y me llega alguien, me llama a la puerta y me dice que me va a ofrecer otro software un poquito más barato o al mismo precio y, que sí, que si quiero participar. Ujú. Mira, chico, vuelve otro día que tengo mil cosas que hacer. Sí, 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 o La sea, gente, no. vender algo es muy jodido. Vender algo es muy jodido. Y Y vender, cambiarlo, mucho más. y vender algo que el valor añadido para el cliente va a ser mínimo con respecto a su negocio total, pues es más jodido aún. Entonces, esa es un poco la Sí, narrativa sí de que la puede IA. hacer, sí que podría hacer que, imagínate, llego yo dentista y llamo a Constellation o a la vertical que sea, digo, oye, que me están ofreciendo un software nuevo que es casi igual y me lo ofrecen un poquito más barato. Sí que podría poner presión, ¿vale? Presiona a las subidas de precios. Sí, Te lo por compro. ejemplo. Te lo compro, pero del mismo modo, y el argumento aquí un poco de Constellation, y yo creo que de muchas empresas de software es, vale, pero yo ahora voy a poder producir tu software de manera mucho más barata y encima te voy a añadir muchísimo más valor porque tengo la IA de mi lado. Entonces, no te voy a subir los precios diciendo te voy a subir los precios porque no tienes dónde irte, sino que te voy a subir los precios porque te estoy ofreciendo más. Entonces, creo que Efectivamente. cambia un poco la narrativa. Sí. Mm. No sabemos cómo va a impactar, obviamente, pero Pero no, hay que no tener un punto rompe. de vista, hay que tener un Sí. punto de vista y yo creo, de hecho yo creo que la IA, esta narrativa me parece mucho más fuerte en software horizontal, aunque en muchos casos también me parece que está sobredimensionada, me parece muchísimo más difícil que se vaya a comer todo el tema del software vertical, personalmente. Y vale, voy a decir yo otro punto, ¿vale? Este creo que es un poco transversal, ¿vale? Pero hablamos Eh, sobre. Estamos yendo cronológicamente. ¿Te acuerdas la Sí, llamada? sí, pero es que claro, este es muy difícil ponerlo en Vale, la cronología, venga. que es asignación de capital relativamente floja, ¿vale? Estamos en un año donde la asignación de capital no Y el estaba año pasado siendo. también. Y el año Sí. pasado. Entonces, también había dudas de, oye, igual hemos llegado a un techo. Eso es más leña al fuego, ¿no? Ahora tú Ujú. habla del que vino después, que ya fue la puntilla. Vale, antes de hablar del siguiente, este de la asignación de capital ha pasado otras veces. Obviamente no tenemos una respuesta. No, esto va a cambiar. El trimestre que viene ya de repente van a soltar un montón. Es simplemente, no voy a llamarlo cíclico porque no tiene nada que ver con cíclico, pero bueno, pues hay trimestres mejores, años mejores y otros peores. Y Yo, es yo normal. solo, yo solo diría que y esto antes era menos, digamos, aplicaba menos antes, pero yo creo que aplica ahora más, ahora que Constellation ha ido un poco a las más adquisiciones un poco más grandes, ¿no? Para completar la asignación de capital. Toda buena asignación de capital es inherentemente irregular. Si tú te Ujú. estás forzando a asignar capital, vas a cometer fallos de pagar demasiado. Entonces, como Constellation no se mete ahí, pues si no hay oportunidades, no hay oportunidades. ¿Y qué pasa? Que ha habido años de menos y como has dicho tú, Javi, antes, luego ha habido años de un 120, un 130% del capital. Entonces, creo que hace falta tiempo para ver si esto es una tendencia o si de verdad, que parece que ya he comentado antes, ya llevan un 80% este año, o sea que al final no va a ser un año tan malo, ¿vale? Han hecho un buen Q3 y parece que el Q4 ha empezado también bastante fuerte. Vale, entonces tenemos esa reunión totalmente sorpresiva de Mark Leonard hablando sobre la IA y 2 días después sale una nota de prensa diciendo que Mark Leonard deja de ser presidente, que sigue estando en el board de directors, pero que tiene una enfermedad y que deja de ser presidente. Y que Mark Miller, que era el COO y había sido o seguía siendo uno de los CEOs de uno de los grupos Sí, operativos de de Vela, Volaris, creo. De Vela, Volaris, correcto. No, Volaris, no, creo que Volaris. em, pasaba a ser presidente o CEO en el caso de Constellation. 2 días después. Hmm. ¡Plas! Eso yo creo que a mí al menos es, a ver, no es que me haya sorprendido, es que nadie se podía esperar algo así, aunque Mark Leonard tiene ya su edad, pero bueno, parece ser que tú, Leandro, tuviste información de primera mano, ¿no? Sí, o sea, a mí al principio sorprendiendo un poco todo, ¿no? Porque la nota de prensa decía que Marlenar lo dejaba por temas de salud, ¿vale? Entonces, mucha gente interpretó eso como está mayor. No, temas de salud, a mí me ha llegado de gente
muy, muy cercana a Constellation, que el tema de salud es un cáncer. O sea, no es que Mark Leonard haya decidido, me voy de hoy para mañana. Entonces, claro, como mucha gente lo tomó como por problemas de salud, la gente lo empezó a equiparar con la narrativa de la IA diciendo, Mark Leonard sabe que su negocio está jodidísimo y entonces ha decidido irse ahora. Es absurdo, ¿no? Y bueno, al final, pues seguramente lo que pasó, esto es especular, pero conociendo al tipo, tuvieron esta reunión, fue al médico al día siguiente y se lo dijeron. Y Sí, tal sí. cual. Yo creo que también hay que contextualizar un poco todo esto, ¿vale? Porque sí que es verdad que muchísima gente asocia Constellation a Mark Leonard, pero es que Mark Leonard, por todo el tema que hemos comentado de centralización, lleva desde el año 95, literal, lleva preparando Constellation para este momento, Ujú. para que Constellation no dependa de él. Otras, y voy a decir nombres, que otras no pueden decir lo mismo. O sea, para Berkshire, en términos de asignación de capital, es muchísimo más relevante que se vaya Warren Buffett que lo es para Constellation que se vaya Mark Leonard, porque Warren Buffett ha estado en el centro de todas las asignaciones de capital importantes de Berkshire y ese no es el caso de Mark Leonard. Ujú. Además, Mark Miller, que es el sucesor, temporal, porque a lo mejor, bueno, no lo sabemos, ya No, veremos. no, yo creo que va a ser. No, Es cofundador, ¿eh? sí. Mark Bueno, Miller, no es vale. cofundador oficial, pero llegó el primer año. Sí, porque fue la primera adquisición de Constellation Software, fue la empresa que había fundado Mark Miller. Entonces Ujú. lleva toda la vida ahí. A mí me sigue pareciendo una pérdida para Constellation Sí, que Mark obvio. Leonard no está ahí, obviamente, porque es una persona extraordinaria. Mark Miller no lo sabemos, seguramente también sea bastante extraordinario, pero no al nivel de una persona de la talla de Mark Leonard, ¿no? Pero Y que bueno, nunca sabemos qué va a pasar. O sea, igual se le cura el cáncer y se queda en la Junta, que al final en la Junta sí, va a hacer exactamente lo mismo que hacía de presidente, que es tomar decisiones estratégicas. O sea, es que no va a hacer otra cosa. efectivamente. Entonces, si una empresa puede sobrevivir a su fundador, es Constellation por todo lo que han estado haciendo. Luego hay que ver, ¿no? Esto hay que demostrarlo. Pero Ujú. uno tendería a pensar que, bueno, O sea, que podría solo ser. hay que pensar que Mark Leonard, como presidente de Volaris, es que yo creo que Polaris, pero es que me Es está. Volaris, es Volaris. Vale, sí, sí, es Volaris. Mark Miller, como presidente de Volaris, a saber cuántos miles de millones ha tenido como responsabilidad desplegar y a qué retorno lo habrá hecho. No creo que lo haya hecho mal. Precisamente porque Ujú, Volaris, además, es uno de los grupos operativos más grandes de efectivamente. Constellation. O sea que por eso ningún problema. Y de hecho, a mí también me hace mucha gracia que la gente dice, no, es que Mark Leonard ha visto lo que viene y se va. Y dice, bueno, si ese fuese el caso, en vez de irse, lo que haría sería vender sus acciones, que es donde tiene casi todo su dinero. Y Mark Leonard, ayer salió como que hubo una transacción de un insider que era Mark Leonard, pero no era una venta, era una transferencia de una de sus cuentas a otra, pero vamos, que no ha vendido ni una acción. Ujú. Venga, otra de las preocupaciones que tiene el mercado es que en Estados Unidos el despliegue de capital ha sido el más bajo casi de la historia en términos porcentuales. ¿Has visto eso? No, eso no lo había visto. Tengo que mirar mis notas. Sí, es el nivel. Han desplegado hasta ahora, este año, solo 28 millones en Estados Unidos, que es apenas un 2% de lo invertido y es el nivel más bajo desde 2011. Vale. ¿Tú ¿Vale? crees Eso que da. eso, tú crees que eso es motivo de preocupación o motivo de o señal de que en Estados Unidos las valoraciones están. Es extraño porque uno diría con la inteligencia artificial todas las acciones o todas las empresas, al menos públicas de software, han sufrido, ¿no? Y eso puede ser una señal de que en los mercados privados también estas empresas pequeñas han sufrido en la valoración que estaban ofreciendo private equity o cualquier competidor que estaba intentando comprarlos y los dueños han decidido que no la venden a esos precios. Mm. Esto es Esto una esto es algo explicación, puede haber también. otras miles. Es que esto es algo que yo creo que mucha gente se confunde un poco con Constellation porque dicen, vale, asignación de capital. Entonces, su naturaleza es contracíclica, me refiero, va a haber una crisis y en la crisis la gente va a decir, oye, te regalo mi negocio, ¿no? Y como tú tienes flujos de caja estables, pues vas a poder comprarlos. Pero es que Mark Leonard
y esto yo lo he escuchado en varios adquirientes en serie, y no malos, buenos adquirientes en serie, que compran negocios que son relativamente buenos. Si tú tienes un fundador que tiene una empresa pequeña, no te va a vender la empresa si piensa que la debilidad es temporal. ¿Por qué? Porque no es tonto. No va, el trabajo de su vida te lo va a regalar a un 50% de descuento solo porque haya una crisis. Se va a esperar a que acabe la crisis y luego verás si te lo vende. De hecho, puede pasar lo contrario, que mucha gente no esté dispuesta a vender cuando hay un periodo un poco más suave en la economía. Entonces, no sé, yo creo que eso también es un motivo que podría explicar un poco la asignación de capital un poco más floja, ¿no? Si muchas valoraciones en el mercado privado han caído y muchos de estos fundadores que tampoco ven el futuro, pero tienen la impresión de que esto no va a durar, porque muchas valoraciones de software probablemente habrán caído, pues habrán dicho, oye, pues no te vendo mi empresa de momento. Para esto ¿Sabes? me la quedo. Sí. Mm. ¿Tienes alguna razón más? Yo tengo una última. La valoración, que partía de una valoración exigente. Correcto. Esa Y aquí voy a... es- bueno, sí, esa es. Mm, Voy a ser un poco ventajista. Pero esto lo hablamos, Leandro, tú y yo, cuando estaba Constellation a 5.000, ¿te acuerdas? mm. Yo tenía una posición relativamente al menos grande para mi cartera en Constellation, de más del 10%, que para mí es mucho. Y recorté 2/3 de mi posición a más de 5.000. Yo creo que es la primera vez que me sale bien algo de esto. Entonces déjame explayarme aquí. Sí, me acuerdo que lo hablamos. Lo hablamos, los dos estábamos de acuerdo. Tú, de hecho, hiciste un ejercicio, ¿verdad? De las Sí, rentabilidades, sí, dependiendo, obviamente. hice como un análisis de sensibilidad. Seguía saliendo como que estaba cara, pero claro, el problema de Constellation es que venía de 2 años donde había desplegado, digamos, un Ujú. 140 o un 150% de su capital. No Entonces, el claro, año pasado, ¿eh? Pero sí. sí, pero venía de un periodo que sabías que se podía volver a repetir. Entonces, claro, la veías cara y decías, sí, pero antes del despliegue capital del 150% también estaba cara. Pero ¿qué pasa? Que al año siguiente crecieron un 30%, un 30 y pico por ciento. Entonces Ujú. se puso en precio otra vez muy rápido. Entonces esto es una de las cosas que te pueden pasar con este tipo de negocios, ¿no? Que hay tanta opcionalidad a que pase algo que es totalmente inesperado, que te puede ver la situación de que vendas porque piensas que la valoración está exigente, que no creo que sea mala decisión, la verdad, y que de repente anuncien 3 o 4 adquisiciones bastante relevantes y que realmente la acción no caiga porque en números del año que viene no esté tan cara, se asume que los retornos son los mismos, claro, que tenían en el pasado. Pero sí, estaba exigente. O sea, estaba a una gota podía colmar el vaso, o sea, la narrativa podía hacer que colmase el vaso y entonces ya cuando las tasas son múltiplos, el problema es que realmente, a ver, no hay suelo tampoco a 10 veces beneficios, ¿vale? Pero Efectivamente. cuando las tasas son Ujú. múltiplos, eh, ¿qué múltiplo de suelo le pones? Es que realmente, si de verdad te crees toda la narrativa, el múltiplo de salida va a ser muy bajo. Sí, es muy difícil y de hecho yo creo que lo que tenemos que hacer es entrar ahora a la valoración porque vamos a discutir a qué nivel estamos, qué podemos esperar y qué son los factores que tienen que pasar para Ujú. conseguir distintos retornos, ¿no? Vale, Y vamos a venga. ver que al final se reduce en 3 cosas. Sí, sí, sí. Entre cosas, lo típico de la inversión. Bueno, es que realmente la inversión se reduce en Sí, cualquier empresa a las cosas que vamos a comentar aquí. Y luego ya es un trabajo cualitativo barra cuantitativo de entender cómo se van a mover esas variables. Entonces, en la valoración es donde conocer la contabilidad de Constellation resulta útil. Bueno, no digo útil, es crítico, porque si no te vas a equivocar, ¿vale? Entonces, mucha gente lo que hace es, vale, cojo el flujo de caja libre de toda la vida, ¿no? Que es flujo de caja operativo menos el CAPEX y asumo que esa es la métrica buena. ¿Qué estás haciendo bien con ese ejercicio? Te estás limpiando la amortización. Bueno, al menos eso es lo único que estás haciendo bien, porque esto es un error, ¿vale? Por varios motivos. El primero es el flujo de caja libre consolidado. No es el flujo, el flujo de caja libre que te pertenece a ti como accionista de Constellation. Parte de ese flujo de caja libre pertenece a los dueños de Topicus o a lo que sea, ¿vale? Entonces, no lo puedes coger. Entonces, como tú has comentado antes, Javi, Constellation tiene una solución. Voy a hacer una métrica que es Free Cash Flow Available to Shareholders, ¿vale? Que es el capital, el Free Cash Flow que sí que está disponible para mis accionistas. Entonces, ¿qué he hecho?
he hecho unos ajustes a mi flujo de caja operativo para llegar al flujo de caja libre y luego le he quitado los intereses minoritarios. Entonces, vale, ese es el flujo de caja libre que te pertenece. Vale. Podremos estar de acuerdo en los ajustes que se hacen o no, o lo que hace Constellation, ¿vale? Pero coger este número también es un error, ¿vale? Y aquí yo creo que también falla bastante gente y me atrevería a decir que aquí falla incluso el sell side, ¿vale? Venga, Que para Constellation. ¿por qué falla? Vale, hay una partida, ¿vale? Que se llama IRCA, ¿vale? Ujú. Ahora mismo no me atrevería a aventurarme con qué significan las siglas, ¿vale? Pero es básicamente un pasivo, ¿vale? Entonces, esto es un pasivo que nace de la escisión de Topicus, ¿vale? Y este pasivo cada trimestre sufre una revalorización, ¿vale? Siempre es al alza porque está conectado al crecimiento del valor intrínseco intrínseco de Topicus y Topicus no ha parado de crecer. Entonces, obviamente, la Ujú. revalorización del pasivo siempre es al alza. Entonces, ¿qué refleja este pasivo? Constellation, cuando vendió Topicus, ¿vale? Los dueños de cuando escindió TSS para comprar Topicus, los dueños de Topicus, que son Yodai e Ixel, se quedaron con un derecho a venderle su parte de Topicus a Constellation, ¿vale? Y eso es un derecho que ellos tienen y Constellation, si ejerce ese derecho, tiene la obligación de comprar Ujú. el 30% de esto. ¿Y qué cuantía es ese 30%? Lo que hay en la IRGA, no es el 30% de la capitalización bursátil de Topicus. Entonces, claro, Constellation lo tiene como un pasivo, pero porque es un pasivo, entendido Ujú. como se entiende en contabilidad, pero yo lo trato como un activo. O sea, sería algo, o sea, cada trimestre lo que están haciendo es añadiendo el coste supuesto que sería adicional Claro, para poder ejercer o no ejercer, para sí, acometer esa compra, pero lo que no están sumando, me imagino, es la parte del consolidado de Topicus que les claro, pertenecería como tal. claro. Entonces, Constellation cada trimestre asume que le pueden decir mañana, oye, cómpramelas. Entonces, Ujú. oye, pues yo tengo que tener ese pasivo por la cuantía que sea. Vale, entonces, yo lo trato más como un activo porque realmente creo que ahora mismo el IRGA no sé si está en. Es que no me acuerdo cuál era la cuantía, pero vamos, si tú ves lo que le costaría a Constellation pagar la obligación de la IRGA y lo que se quedaría con ese 30% adicional del flujo de caja libre de Topicus, es un chollazo para Constellation, que le ejerzan esta, digamos, opción, ¿vale? Entonces, se puede hacer el ajuste que tú has dicho, ¿vale? Tengo en cuenta la IRGA, pero tengo que coger la parte de los intereses minoritarios, que sería ese 30% adicional de Topicus, lo tengo que asumir como que es mío, ¿vale? Ujú. El otro ajuste Efectivamente. mucho más fácil es ignorar la IRGA y sumarlo. Y Ujú. ya está, ¿vale? Entonces Sí. yo hago este. Porque además en los intereses no minoritarios ya entras un poco de lío, porque no sabes realmente qué Ujú. Los porcentaje, como intereses tú has dicho. económicos, de Claro. verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que el IRGA es un coste significativo, ¿vale? Cada trimestre. Entonces, no puedes coger el free cash flow available to shareholders sin añadirle esto porque sería injusto. Estarías, por así decirlo, como hemos hablado antes del ejemplo de amortización que resta dos veces, con la IRGA está restando dos veces. Una con la IRGA y otra con los Ujú. intereses minoritarios, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es, pues cojo la métrica de Constellation y lo ajusto por la IRGA, ¿vale? Le sumo la IRGA de vuelta. Entonces, esta métrica ajustada de flujo de caja libre, Constellation ha generado unos 2.000 millones, bueno, 2.040 millones de dólares estadounidenses en los últimos 12 meses. Digo la palabra dólares estadounidenses porque aquí también he visto gente que coge este número y lo compara con la capitalización bursátil de Constellation, que está en dólares canadienses. Ujú. ¿Vale? Hay que convertir la capitalización o el valor empresarial de Constellation a dólares. Entonces, cuando tú haces son unos 54.000 millones de dólares de valor empresarial. Has dicho, perdona, Leandro, que el free cash flow calculado por ti de los últimos 12 meses era Dos- de 2.040 millones. versus los 1.743 que te dicen ellos. Sí, o sea, es significativo, ¿vale? Es un 12% más. Sí, Aprox. entonces, si lo dividimos para entender el rendimiento del flujo de caja libre, dividimos este número
por el valor empresarial, ¿vale? De Constellation, que en dólares estadounidenses es 54.000 millones. Entonces nos sale un rendimiento del 3,7%. ¿Qué te parece? 27, 28 veces. Sí, ¿qué te parece? Me parece... justo, diría. Me parece justo. No me parecería de nivel de decir está a precio de derribo, pero no me parece tampoco nada desdeñable teniendo en cuenta la calidad que hay y que asumir que Constellation puede crecer su flujo de caja libre en los próximos años al 12-15% es bastante razonable, porque tienes que tener en cuenta que para crecer a un 12-15%, si despliegan todo el 100% de su capital, podrían permitirse unos retornos más bajos de los que tienen en la Del actualidad. 12-15%. Sí. Y actualmente yo creo que están en por el 20, ¿no? Están cerca, depende cómo se calcule todo, o sea, no es sencillo, pero sí, están más cercano al 20, entre el 15 y el 20, pero más cercano al 20 aproximadamente, y depende del año, etcétera. Pero por ahí andan. Vale. Tiene sentido si creemos que las adquisiciones pequeñas tienen un retorno aproximadamente del 20 y tantos, las un poco más grandes del 20 y las más grandes del 15 y algo. Tiene relativamente sentido. A mí, y esto ya voy a dejar una perla para un posible episodio, si la gente quiere que lo ponga en comentarios. Bajo mi punto de vista, Topicus está a bastante mejor valoración que Constellation. Lo voy a dejar ahí. ¿Vale? Venga, eso sería para otro episodio. Y no mirando, no mirando a los últimos 12 meses, sino mirando a los próximos 12. Eso es otro punto. Lo voy a Has dejar ahí, dejado en el el aire. cliffhanger ahí para que En la el aire. gente... Venga, pero para eso necesitamos comentarios y que la gente le dé el like. Pero ha estado muy interesante. Yo creo que, obviamente, los rendimientos futuros de Constellation van a venir dados por la capacidad que tengan ahora de seguir desplegando el capital y los retornos que... Yo creo que los retornos del capital desplegado van a estar más o menos en la misma línea, seguramente. Es la capacidad que tengan de seguir desplegando todo el capital que generan a esos ritmos y, como siempre, lo que el mercado estime que es el valor terminal de los negocios subyacentes, que eso también es uno de los potenciales riesgos que ahora el mercado está valorando a menos, que puede que tenga sentido, no lo sé, es Yo difícil de creo que saber. ahí es un poco... Diría que tienes dos argumentos, ¿no? El valor terminal se ha reducido o si sigues un poco el argumento de Constellation de voy a añadir mucho más valor con mis despliegue orgánico, los retornos podrían potencialmente ser bastante mejores o no bastante mejores, pero probablemente mantenerse donde están sin tener que desplegar tantísimo capital. Podría ser. Otro argumento. El Podría próximo ser. episodio traeremos a Mark Leonard para que nos lo cuente. Sí, desde las sesiones de quimio va a darnos una Tú charlita. sabes, Javi, que, y a esto lo hacemos para cerrar, Mark Leonard es probablemente la persona más secreta, una de las personas más secretas que hay en el mundo definitivamente de empresas que cotizan por encima de los 50.000 millones de dólares. Y esto es, o sea, el motivo de esto es que él en sus primeras etapas le hicieron una entrevista y cuando leyó lo que habían puesto en la entrevista la habían sacado totalmente de contexto y dijo, sí, pues ya está, no voy a volver a hacer ninguna entrevista más ni ninguna aparición pública. Y entonces hay como 4 fotos de Mark Leonard en todo Internet, que eso es otra cosa que yo creo que muchos de los de Constellation hacen, que es que se borran la huella digital. Y es curioso, ¿no? Que un tío sea... Entonces, si tú quieres escuchar a Mark Leonard, que a mí me ha parecido un milagro en la última reunión anual, que se puso la cámara. Increíble. O sea, tampoco se la ponía, ¿eh? O sea, no se le iba a poner... De todas formas, tengo que decirte que en nuestra miniatura va a estar Mark Leonard con nosotros. La foto que tiene, la veréis. La veréis. Bueno, la habéis visto ya. Muy bien, chicos. Pues yo creo que ha quedado un programa decente. Hemos tocado, dentro de las limitaciones de tiempo, muchas de las cosas para que la gente pueda entender lo que es el negocio de Constellation y por qué ha sido una empresa especial, los riesgos a los que se enfrenta y
El resto es trabajo vuestro, de decidir si sí, si no, o Punto de partida, cartas anuales de Mark Leonard, sí, diría. siempre. Creo que es Sí. súper importante. Muy bien, Muy pues bien, nada, Javi, nos nos vemos vemos la la semana semana que que viene viene. con más. Un abrazo a todos. Un abrazo.